Bueno, mi nombre es Rubén Darío Pico Delgado. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua cursando la carrera de Psicología en el octavo trimestre. Y en este video les voy a hablar sobre la anamnesis, sobre qué es y cómo está compuesta. Les voy a hablar a su vez de la historia clínica y el informe psicológico. Empecemos pues con la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis es un término que se le ha dado al proceso de exploración clínica que lleva un terapeuta mediante una entrevista a un paciente. Este proceso busca recabar información del paciente, información que va desde su infancia, su relación con sus padres y con sus demás familias, la forma en la que desarrolló todas las áreas de su vida, yendo desde la escolaridad, el área cognitiva, el área social, el área motora, el área afectiva, el área sexual, pasando también a cómo fue su desempeño y su desarrollo laboral, llegando hasta el momento en el que se empieza a presentar la dolencia que aqueja al paciente y que lo ha llevado a la consulta. El fin principal de todos estos datos es que el terapeuta pueda reconocer, diferenciar y diagnosticar lo que le aqueja al paciente, para de esta forma poder trazar un plan de acción, dar un pronóstico y empezar a trabajar en la mejoría del paciente. La anamnesis es lo primero que se le hace a un paciente, es el primer paso que se hace para poder diagnosticarlo, debido a que todo lo que se haga en adelante será hecho a partir de los datos obtenidos por la anamnesis. Entre los datos que deben figurar en una anamnesis hay ciertos que tienen que estar ahí fundamentalmente, que son de vital importancia. Estos se dividen en 8 grupos. Los datos de identificación del paciente, todo lo que son sus nombres, la fecha en la que nació, todas las características que lo señalen van ahí. El siguiente es el motivo de consulta. En este apartado se especifica cuál fue la razón por la que acudió el paciente, siendo ya sea por necesidad, porque alguien más se lo dijo, por lo que sea, todo lo que tenga que ver con el motivo que lo lleve a él a la terapia va en esto. Luego se coloca la enfermedad actual y los antecedentes que tenga el paciente, si los tiene, de esta misma enfermedad. En el apartado siguiente se coloca cómo esta enfermedad, este conflicto o lo que tenga el paciente afecta a todas las demás áreas de su vida. Continuando, vamos con la historia psicosocial del paciente. Aquí se relata toda la historia del desarrollo psicológico, social, afectivo y biológico del paciente. En esto se coloca todo lo que ha sido la historia del desarrollo de su vida en las diversas áreas. En el siguiente punto se colocan sus antecedentes personales. En esto se colocan antecedentes psiquiátricos, antecedentes médicos, antecedentes penales, todo eso se coloca dentro de este apartado. El siguiente apartado son los antecedentes familiares del paciente. Se colocan lo mismo que en el apartado anterior del paciente, pero sobre todo sus familiares. Y a su vez se coloca sobre cómo está la estructura familiar del paciente en el presente y se realiza un esquema en el que se represente a toda la familia. Y por último, la anamnesis debe figurar claramente cuál es la esperanza, cuál es lo que espera el paciente obtener de su relación con el terapeuta. Siendo esto, pues la anamnesis es una herramienta y un proceso de vital importancia en el quehacer terapéutico. Pero de estos datos que obtenemos, de la forma en la que se representan, nacen lo que son los informes psicológicos y las historias clínicas. Así que ahora vamos a hablar sobre ellos. Empecemos con el informe psicológico. ¿Qué es un informe psicológico? Un informe psicológico es un documento escrito en el que se narran todos los datos que se han obtenido del paciente mediante la anamnesis y el examen mental. Se colocan los datos que ya nombramos atrás en el de la anamnesis, junto con los datos obtenidos del examen mental y otras observaciones, pues, como observaciones paraclínicas, observaciones de otros exámenes que se necesitan para el paciente para apoyar el diagnóstico de lo que es la condición del paciente. Estos informes tienen diversos tipos y se pueden diferenciar por ciertas cosas. Un ejemplo de estos informes puede ser que un informe clínico, un informe psicológico clínico, va a estar basado en los datos de que el paciente
presente y que tengan relevancia para una intervención terapéutica. Y un informe psicológico pericial va a tomar los datos psicológicos del paciente, su desarrollo cognitivo y todo lo que hemos obtenido, a veces, tomando en cuenta su condición, relacionándola con aspectos jurídicos. Entonces podemos definir que el informe psicológico se va a diferenciar dependiendo del objetivo que se tenga para el mismo. Avanzando de esto, llegamos a la historia clínica. ¿Qué es una historia clínica? Una historia clínica es un documento legal escrito en el que figura todos los datos relevantes que tengan que ver con la vida médica del paciente. En esto va a detallarse todas las visitas que haya tenido el paciente al médico, sus enfermedades antiguas, los antecedentes de dichas enfermedades, cómo fueron tratadas, cuándo fueron diagnosticadas, todos los servicios que se le prestaron al paciente van a estar dentro de esto. Así pues, la historia clínica también se puede diferenciar en tipos. Pues una historia clínica de consulta suele ser sobre la consulta en general, colocar todos los datos que se han realizado allí, los servicios que se le dan, pero una historia clínica de urgencias va a llevar solamente los datos que sean necesarios para agilizar la intervención del paciente. Se pueden obviar ciertos datos que se pueden obtener después debido a que la condición del paciente, por ser urgente, no permite el tiempo para recabar todos los datos. También hay que entender que la diferencia de las historias clínicas puede nacer de la especialidad en la que se estén llevando, pues una historia clínica llevada por el área ginecológica va a ser muy distinta a una historia clínica psicológica, y estas dos también van a diferir demasiado de una historia clínica que se haya recabado para una intervención quirúrgica. Es por esto que es un documento de vital importancia para el ejercicio médico en todas las áreas que consigamos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.